¿Qué tal? Dios te bendiga grandemente en esta noche. Quien te saluda es el apóstol Alejandro Palavecino del Ministerio MAPRI. En este lunes maravilloso que Dios nos permite llegar a tu casa, disfrutar de este tiempo maravilloso. Lunes 4 de marzo, el primer lunes del mes de marzo del 2024. Papá Dios nos permite llegar a tu casa para disfrutar un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda, un tiempo de clamor, pero también un tiempo de palabra de Dios, ¿sí? Dios bendiga a Maribel, bendiga tu vida, Ramiro, bendiciones para tu vida, hijo. Saludo a Flor, Dios bendiga grandemente allí a Marina, bendiciones, Daniela Monteagudo, Gladys Burgo, Marta Burgo, de la ciudad de Lobería, bendiciones para su vida. Qué lindo disfrutar, ya automáticamente los hermanos comienzan a conectarse, automáticamente comienza allí a compartir, sabe que arrancamos en lo posible siempre a horario las 23 horas. Qué lindo, che, qué lindo disfrutar de la compañía de ustedes, Teresa, Dios te bendiga grandemente, Alicia, que estás viajando allí en el micro, Dios te bendiga en grande manera, Dios te guarde. Viviana, hija, bendiciones para tu vida, Anabel Aguirre, mi cuñada, bendiciones, Florencia, Dios te bendiga en grande manera, che, qué lindo. Cuánta gente linda se conecta, cuánta gente linda está allí presente. Leticia, Dios te bendiga grandemente. Ya te saludé, Teresa, Nancy, Sáenz. Allí vamos a estar, Nancy, a fin de mes. Si el Señor lo permite, Walter Albornoz. Dios te bendiga grandemente. Qué lindo, cuánta gente maravillosa, che, se va conectando y cuántos comienzan a ser parte, ¿no? Parte de todo lo lindo que Dios en este tiempo está haciendo en favor de nuestras vidas. Todo lo que Papá Dios está soltando, activando, ministrando. Estamos contentos allí con el ministerio, allí MAPRI, ciudad de San Fernando. La verdad que Dios está trayendo cosas tremendas, tremendas. No para de venir gente y estamos siendo muy bendecidos por la manifestación poderosa del Espíritu Santo, por la palabra de Dios y por las cosas grandes que Dios está haciendo en favor de las vidas, sanando, restaurando, bendiciendo, levantando, fortaleciendo, trayendo restauración a las vidas, ¿sí? Y demostrando un Dios presente. Dios te bendiga. Hijo querido Ramón Fernández, Pastora Blanca Díaz, Pastor Fernández, Dios te bendiga. Valentina Godoy, Gabriela Costa, bendiciones para tu vida. Y bueno, cada uno de los hermanos que se van haciendo eco y que se van allí conectando, ¿sí? Conectando con nosotros, conectando y siendo parte de esta familia tan linda y tan maravillosa, ¿sí? Che, disfrutamos el estar con ustedes, disfrutamos el compartir con ustedes, disfrutamos el escuchar testimonios, ¿sí? De personas que han sido restauradas, bendecidas, de personas que han sido levantadas y fortalecidas, de personas que han recibido pero tantos milagros, ¿sí? Pastora Marta Segovia, Pastora Alicia Vallejo, y Dios siga bendiciendo. Usted quiere compartir esta administración, esta palabra, este tiempo de oración allí en su muro, hágalo. Siempre le decimos, es para poder ser un canal de bendición, para poder ser un canal de bendición a tantas vidas. Víctor, Dios te bendiga, hijo. Bendiciones a tantos hermanos, ¿no? Que se van conectando. La verdad que es tremendo lo que Dios está haciendo, pero más tremendo es lo que Dios va a seguir haciendo, ¿sí? Lo que viene por delante, lo que Dios va a seguir soltando, lo que Dios va a seguir activando, lo que Dios va a seguir ministrando, y no nos quedamos, creemos que Dios tiene más y vamos en busca, pues la Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que golpea se le abre. Entonces usted me dice, ¿cómo puedo generar cambios? Tiene que hacer algo, ¿sí? Tiene que hacer algo. Si hasta este momento usted no ha logrado nada, cambie la forma de orar, de buscar. Comience a clamar al Señor. Pastor Walter Nisi, bendiciones para su vida. Ana Rosa, Dios te bendiga. Jorge, Dios te bendiga. Y bueno, tantos hermanos que se siguen conectando allí.
Ana Benítez, Dios bendiga a Antonella, ¿sí? Y bueno, se siguen sumando cada vez más hermanos y estamos contentos, che, estamos contentos de lo que Dios está haciendo. Y es como te decía, ¿no? Qué bueno y qué maravilloso, ¿no? Es agarrar y decir, che, hay algo que hay que hacer, ¿no? No podemos quedar cruzados de brazos. Tengo que hacer algo, che, me tengo que mover, tengo que comenzar a tener una actitud de cambio, ¿sí? Eh, la vida nos ha enseñado, Dios nos ha enseñado en esta vida maravillosa que estamos viviendo. Cuando uno dice no puedo es porque no ha creído en la palabra. La Biblia dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Mm? Y si te dice todo que lo podemos, es porque lo tenemos que intentar, ¿sí? Ore por ese enfermo, ore por ese necesitado, intente una y otra vez. En un momento determinado, las puertas se te van a abrir, pero no te quedes cruzado de brazos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, Estamos en un tiempo donde pareciera que las personas no quieren esforzarse, ¿no? Pareciera que las personas hasta se sienten ofendidas cuando viene el desafío, ¿no? Algunos llegan hasta a decir la generación de cristal, ¿no? La generación que si uno les habla un poquito fuerte y los desafía, de repente piensan que los están lastimando, los están hiriendo. Y la verdad que la prueba nos ha enseñado a forjar el carácter. La prueba nos ha enseñado a tener firmeza. La prueba nos ha enseñado a confiar en el Señor. La prueba nos ha enseñado que en los tiempos de soledad Dios te quiere hablar y aún en el silencio Dios te habla. Aún en el silencio Dios nos ministra. Aún en el silencio Dios te dice, che, aunque no te estoy hablando, en el silencio te estoy demostrando que yo estoy, ¿sí? Por ahí los que venimos de ese tiempo, ¿no? De que nos decían hay que ayunar y todos ayunábamos. Y usted me dice, le dolía la cabeza, sí, nos dolía la cabeza, nos mareábamos, nos bajaba la presión, nos pasaban tantas cosas, estábamos en un tiempo de liberación y sabíamos que Dios nos estaba impulsando a buscar de su rostro, ¿no? La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, de repente nos exigíamos en buscar a Dios para poder alcanzar la libertad. Y nos enseñaban que para poder crecer y desarrollar el llamado había que dejar muchas cosas. Inclusive hasta nos enseñaban que había que dejarlo todo, che. Porque la Biblia dice que el que toma el arado no puede mirar atrás. Siento la gloria del Señor. A veces cuando uno dice estoy pasando prueba y te comparas con otro, la verdad que lo tuyo no es una prueba. La verdad que lo que pasamos no es nada comparado a otros que están padeciendo, que están siendo maltratados, dañados. Y hoy tenemos una generación que se ofende por todo. Si uno los corrige, se ofenden. Si uno los desafía, se ofenden. Y hasta cuando los desafías, dice, me estás retando. No, no te estamos retando, te estamos enseñando. Los discípulos dijeron, che, palabras duras son estas. Y el Señor Jesús dijo, bueno, hagan lo que están haciendo los demás, váyanse. Entonces, qué importante en este tiempo, che, es empezar a decir, soy barro en las manos del alfarero. Y cuando somos barro en las manos del alfarero, entiendes que el alfarero es el que te da la forma. Entiendes que el alfarero, aunque el barro se echa a perder, él dice, lo voy a volver a hacer, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que nos dejemos formar. La Biblia nos enseña algo tan lindo, ¿no? El libro Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos cuando nos acercamos a Él, cuando tenemos una relación con Él. Porque usted tiene confianza
en aquello que usted está conociendo. Aquello que usted desconoce le crea un poco de desconfianza. ¿Mm? Si usted está en un lugar oscuro y tiene que caminar, usted camina con mucha precaución porque no conoce el camino, ¿no? Pero de repente dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Uf, Él nos oye, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, porque saber significa conocer, y si sabemos, y si conocemos a ese Dios que nos hemos acercado, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos la petición que la hayamos hecho, que la hayamos hecho. Hay momentos donde nosotros como hombres de Dios, ¿no? Ministros, que Dios nos abre y nos suelta una palabra de revelación. Me recuerdo en una oportunidad, una joven llegó a nuestra congregación, desahuciado por la ciencia, le dijo la ciencia que tenía 6 meses de vida. El testimonio está en la página de MAPRI, si usted quiere búsquelo. Allí la joven se llama Verónica. Y la ciencia le dijo, ¿sabes qué? Te quedan 6 meses de vida. Tenés cáncer, ya te hemos extirpado parte de los órganos, pero bueno, ahora tienes metástasis y te quedan 6 meses de vida. Y esta joven con esa noticia, lo primero que pensó, una mamá sola con su criaturita. Sí, su hija mayor ya había formado familia, pero su niña más pequeña, ella lo primero que decía, ¿y qué hago con mi hija? Se va a quedar sola, ¿no? Pero llegó a nuestra congregación y le dijimos, ¿sabes? Dios tiene poder para sanarte. ¿Por qué no oramos a Dios y le pedimos que la palabra que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Pondrá la mano a los enfermos y los sanará. ¿Qué te parece si oramos a Dios para que Dios haga un milagro? Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pasó 1 año. La joven no murió. Y allí los médicos no podían entender, decían, ¿qué pasó? Y solamente parecía que en cualquier momento vendría la noticia de que se agravaba y que partiría de esta tierra. Pero pasado el tiempo, aproximadamente 2 años, una palabra del cielo vino. Y esa palabra del cielo, allí nosotros obviamente sabemos que la palabra principal es lo que dice la Biblia. Pero una noche de revelación donde el Espíritu Santo nos habla, yo me puedo acercar a esa joven y le digo, el Señor me muestra una palabra y el Señor me dice sanidad. En el cielo está escrito sanidad. La joven tomó esa palabra y tiempo más tarde, cuando le hacen los estudios, se encuentran que estaba completamente sana. ¿Y por qué traigo a memoria este tremendo milagro que Dios hizo? Muchos de los milagros que han acontecido en el ministerio. Es que, ¿por qué nosotros o por qué en el caso mío yo proclamé esa palabra? Veo en el cielo una palabra que dice sanidad. Porque la Biblia dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, y sabemos que Él nos oye cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tendremos la petición que le hayamos hecho. ¿Por qué sabíamos que Dios iba a hacer un milagro? Porque Dios nos había escuchado. Y ese Dios que nos había escuchado nos estaba respondiendo, diciendo, mi voluntad es que ellos entiendan y que Verónica entienda que mi voluntad es que haya sanidad. Entonces, oramos conforme a esa palabra, conforme a su voluntad, y el milagro aconteció. Por eso que podemos confiar en gobernantes, podemos confiar en la economía, podemos confiar en un ministerio,
Podemos llegar a confiar en personas, en tu esposo, en tu esposa, en las personas que te rodean, en tus amistades. Pero qué bueno es cuando usted y yo aprendemos a confiar en Él. Y cuando aprendemos a confiar en Él, hay algo que va a suceder. Tendrás una estrecha relación con tu Padre, con nuestro Padre, y hay algo que va a suceder. Vas a comenzar a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hay personas que me dicen, lo que pasa es que en el ministerio no me conducen a lo que yo quiero crecer o lo que tengo que crecer. Y el Señor ya les habló que la voluntad de Dios es que prediquen, es que ministren, que den testimonio. Entonces la persona está esperando que los hombres lo posicionen o lo ayuden, cuando ya la voluntad de Dios ha sido expresada lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer esta persona, cuando fue expresada, es la manera de creer, es orando, diciendo, Señor, vos me hablaste, yo te creo. Y como vos me hablaste, yo te creo, no solamente que oro, sino que yo tengo confianza. Tengo total seguridad que lo que vos me dijiste, Señor, vos lo vas a cumplir. Porque esa es tu voluntad, porque inclusive la voluntad de Dios dice la Biblia que es agradable y que es perfecta. Siento la gloria de mi Padre Celestial. Entonces, si Dios te habló y si la voluntad de Dios es perfecta, tal vez lo que hoy te está pasando es que no estás conquistando ese milagro. ¿Y sabes por qué no lo estás conquistando? Porque perdiste la confianza en aquel que te habló, en aquel que te prometió, en aquel que te dijo. Tal vez los hombres te fallaron, tal vez los hombres te prometieron un montón de cosas, pero los hombres no cumplieron. Pero qué bueno es cuando usted y yo nos paramos y decimos, si hay alguien que nos habló, hay alguien que nos dijo algo, hay alguien que nos proclamó, alabado sea el nombre de Jesús por encima de mi voluntad y aún por encima de mis deseos. Hay alguien que me habló y que tiene un deseo conmigo y que Dios me habló en este tiempo y que me dijo y me expresó cuál es su voluntad. ¿Sabe cuántas veces nosotros como pastores tuvimos que pedirle perdón a Dios? Porque a veces hasta hemos sido mezquinos. ¿En qué hemos sido mezquinos? Que Dios nos manda a viajar acá, a viajar allá, a tantos lugares. Viajamos todas las semanas a distintos lugares. Y hay momentos donde uno dice, Señor, estamos cansados, o por ahí en definitiva decimos, la verdad, Señor, no queremos viajar a tal lugar, ¿no? Pero el Señor dice, no se trata de lo que vos quieras, no se trata de lo que vos desees, sino que yo en mi voluntad te expresé lo que tú tienes que hacer. Y ahí es cuando uno ora, ahí es cuando uno cree, y ahí es cuando uno tiene confianza en Dios, no en sus capacidades, no en sus talentos, no en sus habilidades, aún en aquellas cosas que parecen imposibles, sino que tienes confianza en aquel que te habló. Por causa de la relación que tienes, por causa del trato que tienes con Dios, tienes completa seguridad, porque te fue revelado que si pedimos alguna cosa, ¿de qué cosa? Conforme a su voluntad, siento la gloria de Dios. Aleluya. Uf. Siento la presencia de Dios, Hay personas que están preocupadas por cosas que tienen. Hablarte de una afección, de un problema, de una enfermedad. Y tal vez esa enfermedad que tienes no te va a llevar a la presencia de Dios. Tal vez esa dolencia que tienes no te va a quitar la vida. De hecho, el apóstol Pablo dice que oró porque un mensajero de Satanás vino. ¿Sí? Vino y lo abofeteó, o vino y lo confrontó. Y él clamó a Dios. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Dios le dijo, no te va a matar esto que te está afectando.
No te va a matar ni tampoco va a cambiar tu apostolado. Vas a seguir siendo apóstol, vas a seguir predicando y no te va a matar esto, vas a morir de otra manera. Entonces, a veces nos centralizamos en tantas cosas y a veces no nos centralizamos en lo que Dios nos quiere entregar, en lo que Dios nos quiere dar, en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Estás renegando y hasta juzgas y criticas a tus líderes y tus pastores y hasta los descalificas y no te estás dando cuenta que el vacío que tienes en tu corazón y que las cosas que te están sucediendo, del por qué no puedes alcanzar un montón de cosas y del por qué no se te solucionan los problemas, y es porque no estás haciendo la voluntad de Dios, ni siquiera estás orando por ella. Ni siquiera estás orando por ella. Nosotros que somos pastores, nunca le hemos pedido un pastorado, y cuando Dios nos dijo, vas a ser pastor, dijimos, no, Señor. Pero sin embargo terminamos pastoreando. Muchos desean viajar y capaz que nosotros ni siquiera le pedimos y hacemos miles de kilómetros por mes. Y así te podemos hablar de un montón de cosas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te acercas al Señor, que es lo que es, habla este principio, y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, en Él te está hablando de primera persona, de que te relacionaste, que te acercaste, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es decir, te acercaste, le pediste, y porque sabes que te oye y porque sabes que estás cerca de Él. Y porque vas a pedir algo que conoce su voluntad. ¿Y pero por qué conoce su voluntad? Muchas de las cosas que nos pasa con algunas personas es que a veces no podemos hacer algo en favor de esas personas porque no conocemos lo que le está pasando o lo que están necesitando. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios si no tenemos una relación con Él? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios si ni siquiera queremos tener una comunión con Él para poder decir, esto es lo que Dios tiene para tu vida? Porque aún, inclusive, es tan grande la voluntad de Dios que te va a dar mucho más de lo que vos necesitas. Mucho más de lo que te has imaginado, porque es así, es lo que a nosotros nos ha pasado, y he visto cientos de personas que Dios le dio más de lo que pidieron, que Dios le dio más inclusive de lo que ellos necesitaron. Lo que bueno es cuando usted decide, acá estamos Dios, yo quiero aprender a conocerte, pero quiero aprender a conocer tu voluntad, porque cuando comienzo a conocer tu voluntad, yo voy a orar por aquello que tú me dijiste, porque sé que si tú lo dijiste, eso va a venir a mi vida, eso voy a recibir en mi vida, eso lo voy a atrapar en mi vida. Siento la gloria del Señor. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia del Padre. Siento la presencia de Dios. No sé, ahí vi a la pastora Mónica que pedía por Sergio, su hijo. Y yo creo que, pastora Mónica, más de una oportunidad usted oró para que Sergio se acercara al Señor. Y tal vez Dios en este momento le está contestando a usted. Y permitió una situación para que él conozca la voluntad de Dios. Que esté abrazado del propósito, de la función, de lo que tiene que ser. Y que está pasando situaciones adversas para que el Dios Todopoderoso se revele en su vida. Y no solamente consigo cumpla el propósito de Dios, sino que consigo venga la añadidura de la libertad, la sanidad y la restauración. Eso qué bueno es acercarse a la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí sigue diciendo, para que podamos conocer la voluntad de Dios. Es agradable y que es perfecta. Te vuelvo a decir, yo por ahí vengo de una generación donde me decían, vos querés ser un
un hombre de Dios. Yo decía, sí, quiero ser. Bueno, vení, vamos a orar. Horas orando. Esta semana vamos a ayunar. Y nos ayunábamos un día, 3, 4, 5 días, 7 días ayunábamos. Hay vigilia, allí estábamos firme. Hay que cambiar esto. Dios permite la prueba para que tu carácter sea cambiado. Dios permite la lucha para que guardes silencio y confíes que Dios va a hacer la obra. ¿Y qué le puedo hablar de tantas cosas? Nunca dudar del poder de Dios, ni nunca tener un pensamiento, ni siquiera, ¿de qué? De apartarse del Señor. Ni siquiera nunca tener un pensamiento de ofenderse con Dios. Ni siquiera una palabra de decir, ¿dónde está Dios? No, 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 no. No, porque nos han enseñado que Dios siempre estaba y nos han enseñado que Dios sabía hacer su voluntad y sabía hacerla correcta y perfecta, y que la culpa no la tenía Dios, sino que éramos nosotros mismos que nos alejábamos de la presencia de Dios, porque todavía había áreas de nuestras vidas que tenían que ser cambiadas y que nos impedían acercarnos a la voluntad y al propósito del Señor. No éramos una generación de cristal, éramos una generación que entendíamos lo que era la templanza, que entendíamos lo que era la firmeza, que entendíamos que aún la prueba implicaba, hermanos, que era voluntad de Dios, que teníamos que pasar esa circunstancia para poder ver la gloria de Dios, que entendíamos que ese Goliat que se había levantado había que vencerlo, por más grandote que era. El desafío era vencerlo, porque si lo vencíamos, íbamos a ser promocionados. Goliat no era una ofensa, Goliat era la oportunidad para ver la gloria de Dios. La batalla que te tocaba vivir no era una batalla, hermano, donde podías llegar a decir, me abandonó Dios. No, la confianza era como Sadrach, Mesach y Abed-Negó, de decir, estoy pasando una prueba, pero sé que de esta prueba Dios me va a librar. Sé que de esta prueba el Señor me va a sacar con una tremenda victoria y que voy a ver la mano poderosa de Dios obrando sobre mi vida, obrando sobre mi familia. Y te lo dice un hombre que ha pasado cáncer, ha visto a su hija enferma en más de una oportunidad, riesgo de vida, ha visto a su hijo enfermo en riesgo de vida en más de una oportunidad. Mi padre con 77 años, a los 70 años le declaran un cáncer, pero Dios lo sana milagrosamente. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que Dios es malo e injusto? El cáncer lo llevó a los pies del Señor. El cáncer lo llevó a conocer a Dios. Decir que el cáncer fue malo, no, el cáncer fue la apertura para que él no se perdiera en el infierno, sino que tuviera vida eterna. Y no solamente que Dios, él se llegó al Señor, se bautizó, hoy es un hijo de Dios que adora, que alaba, que ora al Señor, sino que Dios le regaló la sanidad y hoy tiene 77 años para la gloria de Dios. Siempre la gloria de Dios. Sácate la queja de los labios, querido hermano. Sácate la queja de aquellas cosas que te están pasando y que te están pasando para que conozcas la voluntad de Papá Dios, para que conozcas que la Biblia nos enseña a tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe y de mi fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Significa que cuando usted está pasando una prueba, y cuando yo estoy pasando una prueba es porque hay algo que nos falta a nosotros. Nos falta algo para aquellas cosas que Dios quiere hacer. Estás pasando un momento de dificultad para que Dios te haga completo, te haga maduro, ¿sí? Y te lleve el Señor a esa madurez para entregarte el nivel espiritual y el nivel de crecimiento que usted y yo estamos necesitando para ver la gloria del Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús, porque ahí conocemos la voluntad de Dios.
Y esta es la confianza que tenemos, y yo agregaría, esta es la confianza que tenemos en el momento de la prueba. Esta es la confianza que tenemos en el momento de la lucha. Esta es la confianza que tenemos en el momento de la prueba, porque confiamos no en la prueba, sino en el Dios que permitió la prueba. Que si pedimos alguna cosa conforme a qué cosa, su voluntad. Aleluya. ¿Sabe qué? Él te está escuchando. Papá Dios, acá estamos. Estamos pasando un momento difícil y acá nos tenés, Señor. Acá nos tenés, papá, porque queremos ver tu gloria. Y Dios dice, vas a ver mi gloria. Por eso permití la prueba, para sacar, como dice la Biblia, mi padre es el labrador, yo soy la vid y vosotros sois el pámpano. ¿Y sabes qué? Yo los voy a limpiar para que lleve más fruto. Hay mucha gente que dice, yo quiero crecer. Fíjate que te limpie Dios. Eso que a vos te parece injusto, delante de Dios es justo. Eso que a vos te parece que está mal, delante de Dios está bien. Oh, ¿sabes por qué? Porque hasta acá llegaste limitado. Porque hasta acá llegaste limitado por tu naturaleza. Pero la prueba te está haciendo morir a tu naturaleza para que Cristo sea engrandecido en ti y para que llegues a la nueva etapa que Dios tiene en este 2024. Para que seas el hombre y la mujer de Dios que tenés que ser. Para que en esa voluntad de Dios te pares y diga, papá, acá estoy, mira, acá me tenés. Acá estoy, Señor, hacé de mi vida, hacé de mi vida, hacé de mi vida. Y hoy oro, Señor. Aleluya. ¿Sabes? Mira, siento algo de contar espiritualmente, ¿no? En una oportunidad, el hijo de un pastor, que hoy actualmente este muchacho es pastor, ¿no? Tenía como tendencia de enjuiciar y de juzgar a los demás, de maltratar por los errores que cometieron, las faltas que cometieron. Y yo le decía, ¿por qué juzgas? Y ellos me decían, no, este muchacho me decía, no, porque cayó de la gracia, no porque se equivocó, no porque hizo las cosas mal. Y yo le decía, pero ¿por qué maltratas a una persona que Dios ya la perdonó? ¿Por qué no la ayudas a que sea restaurada? Y esta persona me decía, no, porque cayó de la gracia, porque le falló a Dios, le falló al Señor. Siento la presencia de Dios, che. Entonces, en un momento determinado le dije, ¿sabes, hijo? Yo soy el pastor de tu papá y tu papá es pastor. Y me dice, sí. ¿Tú amas a tu papá? Y él me dice, sí, yo lo amo, mi papá. ¿Y qué pasaría si tu papá se equivocara? Y me dijo, no, mi papá no se puede equivocar. Digo, ¿por qué no se puede equivocar? Y él me dijo, porque él es un hombre de Dios, no se puede equivocar. Y sabes, yo le dije, ¿sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que aquel que se crea fuerte cuide de no caer. Y me miró y me dijo, no, pero él no se va a equivocar. Le digo, te hago una pregunta. Hagamos una comparación bíblica. Si tú tendrías que comparar a tu papá con el rey David, ¿quién es más espiritual, el rey David o tu papá? No, el rey David. Era el dulce cantor de Israel. Era sacerdote, regente, gobernante. Era un profeta de Dios. Era un hombre de autoridad. Y todo lo que tú me dices que David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Oh, siento la gloria del Señor. David, siendo todo lo que era, tenía una vida espiritual más que tu papá. David se equivocó y falló. Tu papá no podría fallar. Y ahí quedó pensando, ya no dijo sí ni no. Y quedó pensando. Y le digo, ahora te hago otra pregunta. Si tu papá fallara, ¿tú lo juzgarías? Y él me dijo, no, no lo juzgaría. Si tu papá fallara, ¿tú te alejarías de él? Me dijo, no, amo a mi padre. Ahí está el gran problema que tienes. Es que tú dejaste de amar a la gente. Que es un principio de la voluntad de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también a tu prójimo como a ti mismo, porque esa es la voluntad de Dios. Ahí se resumen todos los mandamientos.
Como tú perdiste el amor hacia los demás, juzgas, condenas y maltratas. Pero si tú amarías bajo los principios bíblicos, no juzgarías, no condenarías, no maltratarías, porque la voluntad de Dios es que los ames. La voluntad de Dios es que los restaure. La voluntad de Dios es que tengas misericordia para que aún mismo vos, siento la gloria de Dios, alcances misericordia. Ahora, nosotros que somos papá, ¿qué pasaría si en vez de que sea un hermano de la iglesia, fuera tu hijo? ¿Abandonarías a tu hijo? ¿Rechazarías a tu hijo? ¿Maltratarías a tu hijo? ¿Condenarías a tu hijo? Obviamente que no. Obviamente que no, porque lo amas a tu hijo. Porque deseas que Dios lo restaure. Eso que Jesucristo dijo, yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y hablaba de Zaqueo. Siento la gloria de Dios. Hablaba de un hombre pecador, publicano, que había estafado a mucha gente. Sí. A la mujer adúltera le dijo, ¿dónde están los que te acusan? No hay más nadie. Bueno, ni yo te acuso. Qué tremendo, hermanos, cuando comenzamos a escudriñar la Escritura, porque escudriñar la Escritura habla de qué cosa, del conocimiento de la voluntad de Dios, del corazón que tenemos que tener frente a la vida que nos toca vivir, de entender de que si yo conozco la voluntad de Dios, entonces yo voy a pedir, y lo que yo pida, entonces Dios, ¿sabe qué? Dice que me va a oír, pero no solamente me va a oír, sino que Dios me va a contestar. Por eso es que, como ministerio, oramos por la restauración de las vidas, porque sabemos que la voluntad de Dios es que las vidas sean restauradas. Oramos para que Dios traiga sanidad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que se sanen. Oramos para que las almas conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Siento la presencia del Señor. Oramos por misericordia. Y yo también sé por qué. Porque queremos alcanzarla. Porque la voluntad de Dios es esa, que alcancemos misericordia. Siento la gloria de mi Padre. Hay gente que Dios le está enseñando que no se trata de cuánto usted ore, sino con el corazón que usted esté orando. No se trata de que usted diga, oye, el diablo se me metió y me puso límites, el diablo se me metió. No, ¿sabe quién es el que se te metió? El problema que tenés en el corazón. Por eso es que no podés desarrollar el crecimiento y la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios es que tu corazón sea diferente, porque si Dios te levantara en un ministerio con un corazón que juzga, que condena, que maltrata, que critica, nunca podrías restaurar una vida. Entonces Dios quiere que conozcas la voluntad de la restauración, del amor, de la misericordia, para que cuando Dios te levante en el ministerio, miles de personas sean bendecidas a través de tu vida, haciendo la gloria de Papá Dios. Dimándole en más. Muchos de nosotros hemos llegado al camino del Señor grande y hemos conocido la misericordia de Dios porque Dios nos ha perdonado. Y la Biblia, ¿sabe qué dice? La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabes por qué a veces no podemos perdonar a las personas? Porque nos olvidamos del amor del Padre que nos ha perdonado. Hemos perdido ese amor, esa gracia, esa presencia que nos ha perdonado, que ha tenido misericordia de nuestras vidas. En más, hemos conocido tantas cosas malas para que podamos comprender a las personas que hoy vienen con esas cosas malas que nosotros hemos vivido sin conocer a Dios. Para que la misericordia que hemos conocido, porque esa es la voluntad de Dios, la misericordia, el perdón, la gracia, la nueva oportunidad que Dios nos dé, nosotros podamos conducir a esas personas a la presencia de Dios. Y oremos por sus vidas y esa oración sea contestada. Y esa oración traiga restauración. Y esas vidas sean bendecidas de una manera especial.
Dios está levantando gente que entiende el favor del cielo sobre su vida, pero que también entiende la voluntad de Dios, agradable y perfecta para hacer la obra del Señor. Solo quieren profecías, pero no quieren pagar el precio de la profecía. Solo quieren revelaciones, pero no quieren tener el corazón de amor que te llevará a esa revelación a hacer la voluntad de Dios. Y te lo habla un profeta que entrega cientos de profecías anualmente. Pero me he dado cuenta que aún entregando profecías, si yo no tuviera el amor sobre las personas que le estoy profetizando, de nada serviría la profecía. Buscaría mi gloria, buscaría el reconocimiento de los hombres y no buscaría la gloria del Señor y la restauración sobre las vidas. Pero como entendimos que somos el medio para que haya un fin, que son las vidas que tienen que ser restauradas, siempre le decimos, acá nos tenés, papá, usanos y llevamos a poder día a día conocer el propósito del Señor. Por eso es que gran parte de las vidas vinieron a la casa del Señor con un montón de problemas y Dios los restauró. Dios le dio una nueva oportunidad, conocieron la misericordia, la restauración, el amor del Padre, la sanidad, la bendición. Palabras específicas para bendecir sus vidas y traer un tiempo glorioso de que aprendan a conocer la voluntad de Dios. Por eso es que, ¿qué nos ha pasado en este tiempo, che? Donde hemos perdido ese segundo mandamiento que es amar a nuestro prójimo. Donde hemos perdido ese conocimiento del versículo 14 y está la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, ¿qué cosa? A su voluntad. Por eso es que si usted va a pedir algo, pide algo que bendiga el cuerpo de Cristo, no que traiga contienda y disensión. Si usted va a pedir algo, aleluya, por sanidad, por restauración, póngase como intercesor para que otras personas sean bendecidas, para que los que están ciegos puedan ver, para que los que no entienden puedan entender, para los que no tienen luz puedan tener luz, para aquellas personas que no conocen la voluntad de Dios la puedan conocer. Padre, en esta noche yo oro por cada persona que está del otro lado porque sé que tú has hablado directamente a su corazón. Sé que tú nos has hablado a nuestro corazón y que viene un tiempo de crecimiento y que hoy ya lo estamos viviendo en todas las áreas, porque Dios no te trae crecimiento en alguna, en todas las áreas estamos viendo ese crecimiento, Dios. Lo estamos viendo. Aleluya, lo estamos viendo, Dios. Por eso que hoy yo te pido, mi Padre querido, que tú traigas el mayor milagro, que aprendamos a conocer tu voluntad. El mayor milagro, porque cuando conocemos tu voluntad comenzamos a pedir conforme a lo que estamos conociendo, Dios. Y sabemos que cuando pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Pero también dice la Biblia que si tú nos oyes, también nos vas a responder. Interimandi legere caituro pre. Iterimandi legere iterituro pra. Etere caitolai. Terimamamandi legere. La presencia de Dios está obrando. Pedimos almas para que vengan, pero no queremos cambiar el corazón, porque así como las almas vienen, se terminan yendo porque las terminamos dañando. Y Dios es celoso de su pueblo para que no las dañemos. Es su novia, tenemos que cuidarlas, tenemos que honrarlas, tenemos que valorarlas, tenemos que respetarlas. Por eso que en este día lloro para que esta palabra nos traiga luz, se nos revele y podamos conocer la voluntad de Dios. Y que a través de esa voluntad haya tremendos milagros. Usted que está enfermo, Dios lo sane. Usted que está cautivo, Dios lo libere. Usted que tiene problemas económicos, Dios le abra puertas
y venga la bendición sobre su vida. A usted que le cuesta cambiar, vengan tiempos de cambios. Vengan tiempos de cambio. A usted que le cuesta ser forjado en su carácter, yo le enseñe cómo forjar ese carácter. Usted que tiene un llamado al ministerio, sepa, escuche bien que hay un lugar que lo está esperando. Sepa que hay un lugar que le está esperando. Sepa que si Dios lo sacó del alcoholismo, sepa que eso que usted ha recibido como impartición, usted va a impartir a otros que han padecido o están padeciendo lo que usted ha pasado. Entonces, así como lo que usted recibió de gracia, usted va a impartir de gracia para que otros que están luchando con el alcoholismo, Dios lo utilice a usted, lo utilice para que sean libres, porque esa es la voluntad de papá, que su libertad transmita libertad a otros, en el nombre de Jesús. De las cosas que usted lo ha sacado, de los vicios, de tantos pecados y de tanta mala vida, aleluya, y que Dios a usted lo utilice poderosamente para ayudar a otras personas, para que sean libres, para que sean